Este taller está realizado por Sara Lisset Cómbita Rincón y Juan Gómez. El laboratorio propone realizar un visualizador dinámico de un multiplexor de 4 entradas de 4 bits. Esas 4 entradas se visualizarán en un display de 7 segmentos, como se muestra en esta figura. El visualizador dinámico está compuesto básicamente por un multiplexor de 4 a 1, un divisor de frecuencia, un contador de 2 bits, un decodificador 7 segmentos BCD y un selector del display. La idea del diseño es que en cada una de las entradas de 4 bits sea visualizada en el display en unos números del 0 al 9. Como ya lo mencionamos en el multiplexor de 4 a 1, se pretende seleccionar una de las 4 entradas mediante un selector de 2 bits. Ese selector de 2 bits va a permitir visualizar a la salida en cada uno de los 4 displays que están conectados una de ellas, es decir, un display por cada entrada del multiplexor. Como se trata de un visualizador dinámico, la idea es que en los 4 displays visualicemos simultáneamente los 4 dígitos que se están ingresando en las entradas del multiplexor. En este caso es fundamental utilizar un reloj que nos va a permitir visualizar en una frecuencia que es perceptible para el ojo humano. La implementación del contador de 1 milisegundo se realiza con el fin de que los números sean perceptibles para el ojo humano, como ya se mencionó anteriormente. Como sabemos, el ojo humano puede captar, digamos que una imagen consecutiva la capta como mínimo con 30 imágenes por segundo. Entonces lo que vamos a hacer es generar una frecuencia que supere las 30 imágenes por segundo, de manera que para nuestro ojo sea perceptible como una imagen estática. En este caso, pues vamos a utilizar una frecuencia superior a la perceptible por el ojo humano. Vamos a utilizar una frecuencia de 250 Hz, que perfectamente puede ser visualizada por nosotros. Esto quiere decir que vamos a usar un periodo de 4 milisegundos. Por lo tanto, para cada una de las entradas, como se va a hacer de manera secuencial, debe tener un tiempo de 1 milisegundos. Es decir, que se diseña en este caso un divisor de frecuencia que va a generarle un reloj interno al contador de 2 bits, que va a ser el selector de nuestro multiplexor, para que este selector trabaje a una frecuencia de 1 kHz, es decir, que tenga un periodo de 1 milisegundo cada uno. La tarjeta que se va a utilizar en este caso, que es la BASIS 2, cuenta con varios relojes internos que podemos utilizar para generar nuestra frecuencia. En este caso vamos a utilizar el de 50 MHz. Pero como esta frecuencia es muy alta, lo que vamos a hacer es que vamos a usar un divisor de frecuencia. Un divisor de frecuencia para enviarla hacia 1 kHz y de esta manera poderla sintetizar dentro de nuestro programa que proponemos en este momento. Adicionalmente, ya una vez configurado el funcionamiento del selector para que nos envíe, digamos que, información en periodos de 1 milisegundo por cada una de las entradas, pues necesitamos que sea visible en el display de 7 segmentos. Para esto se implementa un decodificador BCD de 7 segmentos
que nos va a convertir esa señal binaria a una señal decimal que se va a visualizar en el display. Adicional a esto, cada uno de las entradas del multiplexor se va a ver reflejado en uno de los displays que se muestran a la salida. Por eso, 4 entradas, 4 displays, de manera que la podamos ver simultáneamente. Para esto también se utilizó un selector de display que va a ir sincronizado con el contador de 2 bits, es decir, que cada vez que seleccione una de las entradas del multiplexor, también va a seleccionar uno de los display, por lo tanto va a estar asignado un display a una entrada del multiplexor. En esto consiste la implementación de un visualizador dinámico que nos permita ver eh, todas las salidas como si estuvieran fijas en ese momento. A continuación vamos a ver el desarrollo del circuito. El desarrollo del circuito se divide en dos partes. Una es la multiplexación y la otra es la decodificación. La multiplexación es la combinación de canales. La decodificación es convertir de un código binario a una entrada natural o BCD. En este caso va a ser BCD. Para este proyecto necesitamos 4 entradas de multiplexación, las cuales estarán repartidas en los 7 segmentos. Estas entradas serán de tipo ST-Logic Vector, cada una de 4 bits, lo que nos da una combinación de 16 bits. También necesitamos una entrada y un selector, la cual será también de tipo ST-Logic Vector, cada una de 2 bits, la cual nos dará una combinación, 4 combinaciones diferentes que están especificadas en esta parte. Este proyecto se hará mediante visualización dinámica. La visualización dinámica se hace de la siguiente manera. Inicialmente se enciende el primer 7 segmentos y los otros 3 estarán apagados. Esto se hará durante 1 milisegundo. En el siguiente milisegundo, el siguiente 7 segmentos estará encendido y los demás estarán apagados, y así sucesivamente para los otros 7 segmentos. Es decir, cada periodo se demorará 4 milisegundos y estará encendido solo un 7 segmentos a la vez. Listo. Para el cálculo de bits, para lograr la frecuencia deseada de 1 milisegundos por 7 segmentos se hace de la siguiente manera. La FPGA Basis 2 tiene un temporizador interno de 50 MHz. Con este temporizador no es posible hacer la visualización dinámica, ya que va demasiado lento. Por lo tanto, se va a calcular una entrada de 50 kHz. Se hace de la siguiente manera. Nuestro periodo a utilizar o nuestra frecuencia requerida será calculada de 1 sobre 250 Hz, que equivale a la frecuencia perceptible por el ojo humano. Esto nos da un valor de 4 milisegundos. Estos 4 milisegundos los vamos a dividir entre 4, que este 4 significan los 4 BCDs que tenemos como entradas. Esto nos da un valor de 1 milisegundo, es decir, 1 milisegundo para cada BCD, lo que estábamos buscando anteriormente. Finalmente, tenemos 50 MHz, el temporizador de la FPGA, lo dividimos sobre 1 kHz, que equivale al periodo que inicialmente estamos buscando para calcular el número de bits con el cual debemos programar. Finalmente, esto nos da un valor de 15.6 bits y lo aproximamos a 16 bits. Finalmente, tenemos que 2 a la 16 nos va a dar el valor de bits que necesitamos para esta frecuencia. El diseño de este visualizador se va a realizar en Xilinx Design.
Es un software que nos permite programar en VHDL. Inicialmente se va a programar para una BASIS 2 de 250.000 compuertas. El nombre del proyecto se va a llamar Visualizador Dinámico. Eh, para implementar, como habíamos mencionado, los anteriores módulos que se van a utilizar, entonces dijimos que se va a utilizar un divisor de frecuencia de 1 kHz, un contador de 2 bits, un 7 segmentos, un decodificador de 2 a 4 y un multiplexor de 4 a 1, que son los archivos que se muestran acá. Comencemos describiendo el multiplexar 4 a 1. Entonces va a tener 4 entradas de 4 bits. Para eso se utiliza una señal ST Logic Vector de 3 down to 0. Una vez definida la entidad, se crea la arquitectura del funcionamiento. Entonces, pues le vamos a dar las posibles opciones eh, que van a ir en el selector y pues que va a elegir una de las 4 entradas como se muestra acá, entre 00, 01 y 10. 10 y 11 serían las 4 entradas. Por lo tanto, el selector va a ser de 2 bits, de 0, 00 a 11. La salida de este la vamos a llamar Y. Por supuesto, también va a ser una salida de 4 bits. Ahora se va a proceder a realizar el divisor de frecuencia, que básicamente se hace con un contador. En este caso lo vamos a llamar contador de 1 kHz. Y vamos a definir unos puertos de entrada, que va a ser el reloj de entrada. Va a ser una señal lógica, que puede ser 0 o 1. Va a tener una salida que la vamos a llamar clock de 1 kHz, que del mismo modo va a ser una señal tipo ST Logic, que puede ser 0 o 1. Y se va a definir una arquitectura comportamental del circuito de la siguiente manera. Como habíamos mencionado, vamos a utilizar una señal de entrada de reloj, que vamos a implementar la que utiliza la FPGA, la de 50 MHz. Entonces, para hacer una reducción, lo que pretendemos hacer es un contador de 16 bits. Entonces, vamos a colocar que inicie en 0 y se vaya hasta 50.000. ¿Por qué hasta 50.000? Porque como habíamos mencionado, este tiempo se va a dividir. Digamos que los 250.000 que nosotros elegimos para que pueda ser perceptible al ojo humano, lo dividimos en las 4 entradas que se van a utilizar. Nos da por supuesto una señal de 50 kHz. Entonces en este momento el contador va a ir desde 0 hasta 50.000. Pero necesitamos que cuando llegue a 50.000 nos genere un pulso. Ahí es donde se estaría haciendo la reducción. Le estaría contando básicamente hasta 50.000, pero va a generar un pulso por cada 50.000 que cuente. Entonces para eso vamos a tener una señal de salida, que va a ser el pulso que nos va a generar ese reloj. Por lo tanto, vamos a decir que esa salida va a ser la del bit más significativo, es decir, cuando llegue a 50.000. Entonces, de ese modo vamos a utilizar el reloj interno, le decimos que cuente desde 0 hasta 50.000 y que cuando llegue a 50.000 me capte el dato de 50.000 y me genere un pulso. Eso es lo que se va a realizar en el divisor de frecuencia. Una vez generado el divisor de frecuencia, ya tenemos un pulso allí de 1 kHz. Lo podemos utilizar para que nuestro contador de 2 bits que vamos a diseñar
esté bajo esa frecuencia de 1 kHz que nos garantice el tiempo de 1 milisegundo para cada una de las 4 entradas del multiplexor que se puedan seleccionar. La entidad la vamos a llamar contador de 2 bits y vamos a elegir también los puertos de entrada y los puertos de salida. El puerto de entrada va a ser una señal de reloj que va a ser la proporcionada por el divisor de frecuencia, vamos a llamar CLK, una señal de salida que va a ser un pulso, vamos a llame pulso, eh, va a ser, como es de 2 bits, pues en este caso sí la salida sería de un vector lógico 1 down to 0. Bien, una vez definida la entidad, vamos a decirle al programa que cuente desde 0 hasta 1, 1, desde 0, 0 hasta 1, 1. Entonces definimos en ese momento los parámetros y ya tendríamos allí diseñado nuestro contador de 2 bits, que se hace básicamente mediante el pulso del reloj, y le decimos que si el reloj comienza en 0, entonces comience a contar hasta 1, 1. Eso es lo que va a contener. Bien, pasemos al decodificador 7 segmentos. Lo llamamos, se llamó a esta entidad de BCD7seg y va a estar constituido por una señal de entrada que la vamos a llamar BCD, que esa señal de entrada es la que vamos a obtener inmediatamente a la salida del multiplexor. Entonces, por supuesto, va a ser una entrada de 4 bits, un vector de 4 bits, y la salida la vamos a llamar display. Vas a ver una salida de 7 bits. ¿De 7 bits por qué? Pues para que podamos manejar los 7 segmentos de del display. Entonces, por lo tanto, va a ser un vector 6 down to 0. Una vez definida la entidad, de igual manera procedemos a hacer una arquitectura combinacional que funciona de la siguiente manera. Básicamente lo que queremos es que a esa señal de 4 bits, en este caso, eh, pues la limitamos para que fuera desde 0 hasta 9, que son los posibles valores decimales que podemos mostrar en un display. Entonces, para cada uno de estos valores le vamos a decir qué LEDs va a encender, qué LEDs del segmento del decodificador, ¿no? Del decodificador que realmente va a encender el display. Entonces vamos a hacer un case acá donde vamos a incluir los 8 casos, posibles los 10 casos posibles desde el 0 hasta el 9, y le vamos a decir acá que en cualquier otro caso pues apague los LEDs, para que si le ponemos en la entrada de 4 bits, como vamos a tener la posibilidad de, tener con 4 bits hasta 16 números decimales, entonces vamos a limitarlo hasta 9, que si llega al 10 hasta el 16, pues sencillamente no encienda ninguno de los segmentos del display. El otro componente que diseñamos fue yo lo llamé decodificador 2A4, que básicamente va a tomar la señal del contador de 2 bits, y esa señal de 2 bits, pues sencillamente con esas 4 opciones que tengo en los 2 bits, pues voy a asignarle un valor para que me transmita los LEDs recibidos del multiplexor a uno de los 4 displays que tengo en la tarjeta FPGA. Entonces quedaría de la siguiente manera, que cuando esté en 00 me encienda el display 1,
como esta tarjeta tiene display ano común, entonces se va a encender con un cero. Por lo tanto, pues le estoy diciendo que los tenga todos apagados y que el valor me lo transmita al primer display. Cuando sea 0,1, pues que me lo transmita al segundo. Cuando sea 1,0, que me lo transmita al tercero. Cuando sea 1,1, que me lo transmita al cuarto. También se realiza con un case, donde pues le ponemos los 4 casos posibles que llegaremos a tener, o las 4 combinaciones posibles que se darán en el contador de 2 bits. Bien, una vez diseñados todos los elementos que requerimos para la implementación del visualizador dinámico, pues desde luego en cada uno se debe verificar la sintaxis, que esté bien, que no genere ningún error de escritura. Y pues ahora sí, posteriormente vamos a hacer un encapsulamiento de esos cuatro elementos que creamos en uno solo para que nos permita pues compactar, por decirlo así, nuestro proyecto y pues que funcione como uno solo, que realmente es el visualizador que necesitamos. Entonces eh, el top model o el programa principal, en este caso se va a llamar visualizador dinámico. Y pues acá en ese hacemos lo mismo que se hizo en cada una de las anteriores. Comenzamos a declarar pues cuáles son los puertos de entrada o puertos de salida que vamos a utilizar. Entonces, pues ya como se describió en el diagrama inicial, tendremos 4 entradas de 4 bits, tendremos adicionalmente la salida, sería una salida de 7 bits que iría al display, a los displays, y una salida de 4 bits que sería la encargada de enviar la información a cada uno de los 4 displays con los cuales contamos. Entonces, pues acá se muestran las 4 entradas y las 2 salidas. Bien, esa sería la entidad que se declararía en ese momento. Ahora vamos a implementar una arquitectura estructural que nos va a permitir utilizar cada uno de los componentes creados anteriormente. Entonces, en esa arquitectura estructural, pues declaramos los componentes. Al declarar los componentes es importante colocar pues qué puertos tienen cada uno de ellos. Entonces, en este caso se declara acá el componente del divisor de frecuencia, los puertos del componente que llamamos contador de 2 bits, el de decodificador de 7 segmentos, el decodificador 2 a 4, el multiplexor 4 a 1, y después de eso, como se van a implementar los 4 elementos anteriormente creados, pues vamos a tener que utilizar unas señales internas que nos permitan eh, conectar o interconectar cada uno de los componentes. En este caso voy a utilizar tres señales de interconexión: X, K1 y K0. Entonces, la definición de cada una de ellas pues va a depender de la salida. Es decir, si tengo una salida de 4 bits, pues tendré que mencionar o nombrar mi señal de 4 bits. Eh, Bien, una vez mencionados o descritos los componentes dentro del código y las señales a utilizar, pues procedemos a mencionar cada uno de los componentes. En este caso los llamaremos C0, C1, C2, C3 y C4. En C0, entonces comenzamos a describir que el componente 0 va a ser el divisor de frecuencia. Hacemos un mapeo de los puertos, es decir, que vamos a decir qué puertos de los componentes menores o los 4 componentes que creamos van a corresponder a, a las
entradas o salidas de nuestro proyecto final, que es el visualizador dinámico. Entonces, cada uno de ellos se realiza lo mismo. Por ejemplo, el contador de 1 kHz o divisor de frecuencia, como también lo llamamos, tiene una señal, señal de entrada que se llama CLK 1 kHz, una señal de salida, perdón. Esa señal de salida, eh, vamos a hacer que esa señal de salida o ese puerto de salida sea equivalente a la señal K0, que el reloj sea equivalente al contador interno, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Una vez se haga el mapeo de los puertos, eh, finalizamos la estructura, igual verificamos que la sintaxis se encuentre bien. Posterior a esto, vamos a sintetizarlo, vamos a sintetizar el proyecto, vamos a decirle que implemente el diseño y eh, finalmente ya una vez diseñado, procedemos a ubicar nuestras señales de entrada o salida en las señales o puertos que tiene la FPGA, la Oasis 2. Entonces para eso cargamos un archivo que es el UCF, lo llamé visualizador dinámico MUX4 UCF, y allí básicamente lo que nos muestra es todos los componentes de entrada o salida que tiene la FPGA. De entrada y salida como cuáles, como LEDs, display, switch, puertos de entrada, RS232, 485 y todos los relojes que pueda llegar a tener. Entonces acá básicamente lo que tenemos que decirle es cuáles de ellos vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar el reloj interno, que va a ser B8. Se va a utilizar también las entradas del multiplexor, van a ser básicamente pues los 8 switches que tenemos allí, y adicionalmente a los 8 switches vamos a usar 2 puertos que nos permiten tener las 8 entradas adicionales que necesitamos para nuestro multiplexor. Y también le vamos a decir que vamos a utilizar el display de 7 segmentos. Entonces allí en el display de 7 segmentos se va a asignar a cada uno de los segmentos las señales de salida de nuestro sistema. Entonces en este caso DOUT va a ser la señal de salida del visualizador dinámico, que va a ir al decodificador, que va a ir al 7 segmentos. Entonces voy a seleccionar cada uno de los bits, desde el menos significativo hasta el más significativo, que me va a encender cada uno de los LEDs o segmentos del display. Y también pues la señal de salida que mencionamos varias veces, que corresponde a la que ubica cada uno de los 4 displays, que las llamamos AN, y del mismo modo pues le decimos cuál va a encender acá. Bien, una vez hemos hecho el mapeo y hemos asignado cuáles variables vamos a utilizar como salida, entonces se procede a cargar la información a la FPGA. Se puede cargar de dos maneras: en la RAM, que en la RAM necesariamente se va a ejecutar desde el computador el programa, y en la ROM, que consiste en grabarlo directamente sobre la FPGA, que puede funcionar sin estar conectada al computador. Entonces acá en esta opción pues selecciona la Oasis 2, y posteriormente le cargo el archivo .bit, que va a ser el que se va a guardar o a quemar en la FPGA, y posteriormente comenzamos a realizar las pruebas.